materia de lo que vamos a hablar hoy, hay una cuestión formal que les queríamos comunicar, y es el hecho de que por unas cuestiones de calendario la semana que viene no vamos a estar teniendo clases. Sin embargo, yo voy a subir la clase, la voy a grabar, en donde nosotros vamos a discutir más que nada las dinámicas del sistema electoral y del sistema de partidos en la Argentina. Algunos detalles se van a deslindar de lo que nosotros vamos a estar hablando hoy, pero en profundidad la clase que viene va a ser sobre la vuelta a la democracia, del 83 hasta la actualidad. Nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver al diseño del sistema electoral actual y las modificaciones que sufrió del 83 hasta la actualidad. Sin embargo, las dinámicas y las cuestiones más políticas van a quedar para esa clase grabada. Nosotros, bueno, vamos a estar, por lo menos, si alguien tiene alguna duda, si quieren que nosotros vayamos avanzando con ustedes, respecto, yo he estado recibiendo, y el profesor también, consultas respecto a los casos de estudios que ustedes han seleccionado, que tienen que presentar. La primera hora de la clase de la semana que viene la podemos utilizar para hacer como una clase de consulta. Así que aquellos que tengan alguna consulta o quieran hablar algo en específico, nos escriben y coordinamos. Y dejamos la clase abierta esa para eso. Así que bueno, yo en la brevedad, en el transcurso de la semana que viene, voy a estar subiendo la clase. Así ustedes la tienen a disposición. Eso es por un lado. En lo que tiene que ver, voy a compartir pantalla de la clase. Ahí ustedes están viendo. Sí, profe. Perfecto. Van a tener que tener un poquito de paciencia porque tengo que ir y venir entre varios programas. Esto, pero aquí está. Ahí está, ahí se ve desde el principio. Bueno, la idea es, como más o menos les veníamos adelantando, la idea es discutir particularmente las especificidades históricas del sistema electoral argentino, desde la primera constitución, desde el 53 hasta la actualidad. Nuestro objetivo no es hacer como una clase de historia política histórica de la Argentina, sino que más bien dejar planteadas las especificidades que se fueron dando en el sistema electoral con sus reformas y características específicas, y a partir de ahí ir deslindando conclusiones centrales, efectos, consecuencias, causas que derivaron en la evolución del sistema de partidos en la Argentina. Específicamente hablando, lo que nosotros buscamos hacer es que, si bien es inevitable caer en algún tipo de historización o caer en algún análisis, vinculación de factores políticos que incidieron en la transformación del sistema electoral, nuestro objetivo no es ahondar en detalle en eso, pero una cosa que no lo veníamos haciendo, pero con Julio lo veníamos discutiendo hace tiempo, es, por ejemplo, si nosotros tomamos un análisis completo de la evolución del sistema electoral y del sistema de partidos, es como que hay grandes ideas de partidos políticos por detrás, en grandes, lo que yo le llamo hitos de transformación del sistema electoral argentino. Entonces eso es, aparte de que nos permite discutir en profundidad una serie de cuestiones que nosotros ya veníamos hablando más teóricamente con las clases anteriores, también nos genera una vinculación con lo que nosotros vamos a discutir para el caso de la provincia de Mendoza. Yo siempre comienzo hablando con esta pregunta porque siempre es bueno saber y conocer un poco el background con lo que todos venimos, ¿no? Seguramente algo del sistema electoral
históricamente hablando, saben. ¿Qué es lo primero que recuerdan cuando hablan de sistema electoral en la historia argentina? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá no tengo manito para levantar para pedir la palabra, Está pero bien. bueno. Lo primero, profe, es ese círculo cerrado, estrictamente elitista y con caracteres más que definidos para poder participar de esta instancia. No solo de la instancia del voto y la elección en sí, sino de toda la maquinaria que había por detrás de eso. Ujú, ujú. Algo de eso nosotros vamos a ver, particularmente lo que se refiere a los principios, ¿no? Las primeras instrumentalizaciones de la democracia naciente, la democracia y la república naciente luego de la Constitución del 53. Porque si bien, muchísimas gracias por la intervención, no sé quién fue que habló. Maeva. Hola Maeva, ¿cómo va? Es importante eso porque si bien, no sé si ustedes recordarán, en historia argentina nosotros en primer año siempre la profesora Ramela, la profesora Celina siempre hacían mención de que había algunos vestigios, o podíamos decir de que había algunas raíces de democracia y de procesos electorales en la tradición institucional hispánica que nosotros heredábamos, pero en realidad eran incipientes y hasta dispersos, diríamos. No formaban parte del esquema institucional del sistema político. Lo podíamos ver reducido a a elementos específicos, por ejemplo a la elección de autoridades en los patricios o en el funcionamiento específico de los cabildos y no todos los cabildos. Entonces, sin embargo, nosotros no vamos a hacer ese análisis, pero hay algunos elementos interesantes que hacen hincapié en cómo es que evolucionó y van a ver que hay más que rupturas, hay bastantes continuidades y en relación a lo que decía la compañera, va a ser el gran punto de reflexión a partir del cual se van a dar grandes transformaciones, como por ejemplo fue la ley Sáenz-Peña, ¿no? Seguramente todos habrán escuchado, saben de la ley Sáenz-Peña y el proceso de transición político que se inaugura a partir de ese entonces, ¿no? De esta manera, la idea que nosotros teníamos, nosotros dábamos siempre unificados el caso mendocino y el caso nacional, pero por la virtualidad y además por la operativización, solamente nos vamos a centrar en la clase de hoy en la parte histórica argentina. La de la provincia va a quedar para el viernes que viene, no el próximo. Ahí vamos a discutir en mayor detalle, pero van a ver que hay algunos elementos que fueron de la mano y otros que no fueron de la mano con procesos nacionales. Entonces, a mí me gustaría mucho que después de esa clase nosotros realizábamos una actividad práctica en donde discutíamos estas cuestiones y las identificábamos y realizábamos las comparaciones. Así que todo tipo de paralelismo, comparaciones, detalles que ustedes vayan observando, tomen los notas, así nosotros los recuperamos cuando hablemos del caso mendocino. En esencia, la estructura de la presentación de la clase tiene que ver con antecedentes anteriores a la Constitución del 53. Vamos a hacer un análisis de cómo evolucionó y cómo es que se llega al diseño institucional que nosotros contamos desde el 83 con la reforma del 94 hasta la actualidad, y vamos a desprender algunos elementos, algunos sesgos, que es lo que estuvieron hablando con el profesor la clase anterior, pero no vamos a entrar en detalle de eso, porque acá simplemente queremos hacer un análisis histórico del sistema electoral. Bueno, uno de los grandes antecedentes que nosotros tenemos tiene que ver con la Constitución de 1819. ¿Por qué yo la traigo a colación siempre? Porque a mí siempre me pareció un elemento bastante curioso, además de que representa uno de los principales experimentos constitucionales con los que cuenta el país una vez realizada la independencia, o en proceso de realización, porque si bien se da la declaración, el proceso de construcción del país recién se está dando, ¿no? Entonces, lo interesante está acá en que se empiezan a definir ciertas estructuras institucionales de representación, las cuales van a quedar. Y una de ellas es la constitución del Parlamento, en donde obviamente, en esto no hay nada de innovación, pero sí algo interesante, en donde hay una cámara baja que representa directamente a la población, pero el detalle está en que la Cámara de Senadores
tiene definido un carácter corporativo. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo, la constitución, lo que se buscaba hacer con la constitución de una Cámara de Senadores que tenga una distribución de representación de esta manera, es garantizar justamente una representación, una presencia de lo que se consideraban actores centrales de la política nacional y local de ese momento. De esta manera ustedes pueden observar que no solamente se garantizaba la representación de las provincias, estamos hablando de las 14 provincias originarias, ¿no? Estamos hablando de hay una representación de las provincias, sino también por parte de 4 grandes sectores políticos del Río de la Plata en ese entonces: el ejército, la iglesia, las universidades y un elemento que es muy interesante. Ustedes recuerden de que para ese entonces en la Argentina a nivel nacional existía una autoridad que, si bien no era un presidente, revestía algunas características de ese cargo, que era el director del Estado, ¿no? Ustedes recordarán que luego de la primera junta se dio la Junta Grande, los 2 triunviratos, y luego de los fracasos de los 2 triunviratos, como así también de las anteriores formas de gobierno, se constituye el directorio como una forma de establecer un gobierno central que terminaría cayendo un año después, ¿no? En 1820. Entonces lo que se garantizaba en este cuerpo es que el director saliente, esta especie de presidente, pasara a conformar una Cámara de Senadores, ¿no? Ahora bien, todo este esquema será totalmente descartado. Y un elemento interesante es que en la Constitución del 26, esa Constitución redactada, firmada, pero rechazada por las provincias una vez que se dio el proceso de ratificación, acusada por diferentes cuestiones, lo que da lugar es a la Constitución se mantiene el esquema de las 2 cámaras, una de senadores y una de diputados. Pero como ustedes podrán ver, la Cámara de Senadores adquiere una característica que llegó para quedarse, ¿no? En el sentido de que era una representación totalmente territorial, las provincias tenían igualdad de representación hacia el interior de la Cámara, y los mismos eran electos por un colegio electoral. La Cámara de Diputados tiene el mismo esquema, lo único que se cambia es, como ustedes podrán ver, es la fracción mediante la cual se da la asignación de la cantidad de diputados, ¿no? Siempre teniendo por base una representación poblacional. Y a diferencia de la constitución anterior, se constituye la figura del presidente, el cual sería electo a partir de un colegio electoral. De hecho, este esquema será copiado prácticamente en la Constitución de 1853 y la del 60. Ahora vamos a ver los detalles de eso. Pero hay una característica que es muy importante tener en cuenta, no solamente para la clase de hoy, sino también para lo que va a ser el caso mendocino, y tiene que ver con quiénes eran las personas que estaban habilitadas a votar. La Constitución de 1853 en ningún momento estableció el criterio de voto restringido. Todas las restricciones que nosotros sabemos, que hemos leído, que hemos escuchado, que conocemos, son producto de la operativización o lo que se llama la reglamentación de las leyes electorales, ya sean de ese momento como las leyes electorales heredadas. Muchas de las reglamentaciones a la hora de votar y habilitar quiénes eran los que se encontraban posibilitados en ejercer el derecho al voto, tuvieron la particularidad de que estuvieron reglamentadas según un criterio a nivel nacional y a nivel provincial según otro criterio. De esta manera las provincias siguieron el principio de copiar o continuar según lo establecido los usos y costumbres de instituciones españolas a la hora de tener que elegir autoridades en el plano municipal y en el plano provincial. Esto es un detalle muy interesante y muy importante a tener en cuenta, porque como nosotros vamos a ver cuando vemos el caso mendocino, había gente que se encontraba habilitada a votar en el plano nacional, pero encontraba serias dificultades para votar en el plano provincial, y ni que hablar en el plano municipal. Si nosotros nos atenemos simplemente al plano nacional
y hablamos de lo establecido en la Constitución del 53, la Constitución del 53 decía que todos los ciudadanos se encontraban habilitados a votar. Sin embargo, el voto se establecía que era un voto no secreto, no obligatorio, y lo de no calificado es a darse cuenta de lo que estoy hablando. Sin embargo, lo que nosotros nos encontramos es que había serias limitaciones a la hora de ejercer el voto, no solamente por las cuestiones reglamentarias, sino también por las dinámicas políticas propias, que es en gran parte a lo que hablaba la compañera daba alusión a la compañera al principio de la charla, y lo que muchos habrán conocido, habrán escuchado, por ejemplo, fueran las maquinarias electorales que derivaron en la constitución de grandes, lo que se llaman las clases de notables, ¿no? En términos específicos, en la constitución del 53 al 60, el presidente y el vicepresidente eran electos por un colegio electoral. Es decir, era electo de manera indirecta. No tenían la posibilidad de ser reelectos, pero duraban en su mandato 6 años. La particularidad que tenía este colegio electoral era que los electores en un principio era los diputados y los senadores multiplicado por 2. ¿Esto qué significa? Se duplicaba el tamaño de la Cámara, y en un principio lo que se hacía es que se mantenía la posibilidad de elección de solamente el 50% ese adicional, o decir, la duplicación en realidad de esa Cámara, mientras que se mantenían los diputados y senadores a la hora de votar. Esto después, producto de las negociaciones y las transformaciones que se dieron, se sacó. Nosotros en la provincia de Mendoza tuvimos un caso similar, y en este caso lo único que se procedió es que la constitución del colegio electoral era la misma cantidad de diputados y senadores multiplicado por 2. Cada provincia tenía el derecho a elegir electores en los mismos términos, es decir, los diputados y senadores que tenía multiplicado por 2, y cada uno de estos electores votaba con cédulas separadas. ¿Esto qué significaba? Significaba que nosotros, a diferencia de cómo votamos ahora, no votábamos una misma lista de presidente y vice. Es decir, supongamos que el partido A presentaba candidato a Juan y a Pérez. No era que podían los electores obviamente votar así, pero las candidaturas eran separadas. No se votaba la lista, sino que se votaba el candidato. Esto daba lugares a que en determinadas situaciones no se alcanzaran las mayorías necesarias para votar. Particularmente en vicepresidente se daba mucho esto. Entonces había procesos de negociaciones posteriores a la primera votación. Entonces había como una especie de balotaje, porque la mayoría necesaria para poder ser electo presidente era una mayoría absoluta. De hecho está el caso en el 60 con Pedernera, tocayo mercedino de San Luis. Él fue vicepresidente de Derqui, si no me equivoco. Se tuvo que ir a una votación en donde el que dirimió la elección de Pedernera fue ¿cómo es que se llama? El Congreso. ¿Está bien? Dadas rondas sucesivas de votación, si no se lograba la mayoría absoluta que determinara quién era el ganador, la votación pasaba automáticamente al Congreso Nacional, quien dirimía quién era el candidato que debía ser electo, ¿no? Eso como un detalle de color interesante. Acá, como ustedes podrán ver, se continúa con la fórmula que habíamos hecho mención, que salía en la Constitución del 26. La Cámara de Senadores sigue teniendo netamente, y va a tener, una representación territorial en donde todas las provincias van a estar en igualdad de condiciones, y los senadores van a ser electos por las legislaturas provinciales. Cada provincia tendrá derecho a 2 senadores cada una, con la particularidad de que los senadores serán electos a simple mayoría, es decir, aquel candidato que lograra la mayor cantidad de votos iba a ser electo. La Cámara de Diputados, la única transformación que sufre es
en términos de la cantidad de habitantes necesarios por cada diputado, obviamente, y de fracción. Pero un elemento que es muy interesante y que tiene que hablar con las dinámicas electorales que terminan restringiendo la capacidad de voto de los ciudadanos, un poco por usos y costumbres, otro poco por, ¿cómo es que se llama? Por el hecho de que la gente tampoco a la hora de votar tenía como práctica el hacer las tachas y borratinas famosas, es el hecho de que los partidos que se postulaban a las elecciones tenían que presentar una lista de candidatos, pero esa lista era totalmente abierta. Es decir, aquel que iba a ejercer el voto, como era un voto cantado, o podía ser escrito, pero el voto era leído, a la hora de votar, el votante tenía la posibilidad de alterar en su totalidad la lista presentada por el partido. De esta manera se le daba una fuerte poder a la hora de decidir cuando cada uno de los votantes iba a ejercer el derecho al voto, pero en la práctica lo que se hacía era, cuando se votaba la lista completa sin realizar ningún tipo de transformación, lo que daba lugar a que quien ganaba la elección se llevaba la totalidad de los cargos, dado que el criterio de la fórmula de decisión que imperaba era la de mayoría absoluta, mayoría simple. Esto lo que facilitaba eran varias cosas. En el plano nacional se daba una gran tasa de rotación entre los que se encontraban en el Senado Nacional y aquellos que ocupaban los cargos ejecutivos en las provincias. Ese es el clásico trabajo de botana. Vamos a ver algunos casos ahora, algunos nombres propios de eso. Y en la Cámara de Diputados eran grandes, al tener la posibilidad de votar de la manera que se podía votar, y al ser mayoría simple, el que ganaba se llevaba la totalidad de los cargos que estaban en disputa. Esto daba la posibilidad de que existieran grandes acuerdos hacia el interior de los parlamentos, que esto es algo que se va a buscar modificar, lo vamos a ver más adelante, y va a ser una de las principales causas de debate a la hora de realizar las dos grandes reformas electorales que se dan en esta época, que fueron las circunscripciones uninominales de Joaquín B. González y la reforma electoral de Roque Sáenz Peña, ¿no? Esto lo que permitió fue no solamente generar estas tasas de rotación, que ahora vamos a ver algunos indicadores y unas tablas que son del libro de Botana, sino que de esta manera los partidos políticos vigentes o existentes hacia ese entonces, si bien ideológicamente nosotros podemos afirmar de que no había una dispersión ideológica grande, en esencia en sus comienzos, una vez que se constituyen estas instituciones, la ideología imperante es el liberalismo no solamente político, sino también económico. Y los principales puntos de disputa son a nivel local, es decir, cómo es que se dan las relaciones entre las provincias y entre nación y las provincias. Es a partir de acá que es hacia el interior del Senado y la Cámara de Diputados que se comienzan a dar estos grandes acuerdos de notables que nosotros hemos leído bastante y que se han discutido, y que terminan dando surgimiento por ejemplo, a partidos como el PAN, ¿no? Estos grandes partidos que en esencia no son partidos políticos que se constituyen por fuera de las instituciones republicanas que se estaban estableciendo y formando, sino que se dan hacia el interior de estos órganos, ¿no? Estos órganos que son los espacios dentro de los cuales las élites provinciales y la élite nacional comienzan a negociar los acuerdos a partir de los cuales se dan todos los proyectos políticos que se comienzan a ejecutar dentro de lo que se ha llamado la generación del 80, ¿no? 1880 en adelante. Es por ello que nosotros podemos observar
que exista una tasa de renovación tan baja y haya una rotación entre las que eran autoridades a nivel provincial en cargos nacionales y viceversa. Una forma interesante que tiene Botana de ver esto es el toma en consideración, por ejemplo, las autoridades nacionales, aquellos que eran exgobernadores y que ocupaban el cargo de senador, y aquellos que habían sido expresidentes y ocupaban el cargo de senador. Entonces, él toma en consideración los senadores que tuvieron cada una de las 14 provincias desde 1880 hasta 1916, que se produce la reforma electoral de Sáenz Peña, y él dice, miren, si nosotros tenemos en cuenta cuántos de esos senadores fueron exgobernadores y cuántos fueron expresidentes, podemos ver que a provincias como Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, Entre Ríos, tienen un porcentaje altísimo de presencia de estos actores centrales, ¿no? Lo cual no es para nada, no es un detalle menor, porque nosotros tenemos, excepto Mendoza, por ejemplo, Buenos Aires, San Luis solamente tuvo un vicepresidente en ese entonces, pero Entre Ríos sí tuvo un presidente, Tucumán tuvo varios presidentes, 2 presidentes, Buenos Aires tuvo 2 presidentes, y en todas estas provincias, en todos los casos, siempre se termina colando algún vicepresidente, que es el caso de Salta, que si bien Salta, por ejemplo, tiene 12 senadores que fueron, de los cuales 6 fueron gobernadores, tenemos casos de presidentes y vicepresidentes que tuvieron algún tipo de participación en esos gobiernos. Mendoza tiene el caso típico de Civit siendo ministro. Algunos de los casos, por ejemplo, que acá nosotros tenemos son expresidentes que ocuparon el cargo de senador. Ahí tenemos Capital Federal, Buenos Aires, Tucumán. Y por ejemplo acá tenemos el caso de la provincia de Mendoza, en donde se ve esta tasa de renovación y de ida y de vuelta, ¿no? Digamos, las grandes familias de ese entonces que ocupaban la política provincial, si bien ante un determinado momento, ya hacia el auge y la entrada en escena del radicalismo provincial, estas coaliciones familiares estarán en crisis. Durante gran parte de los gobiernos provinciales de los Civit estuvieron en gran desacuerdo, ¿no? Villanueva, Civit, etc. Nosotros algo de eso vamos a ver en la última clase. Pero acá nosotros podemos ver una de las principales lineamientos a partir de los cuales se da la combinación entre las reglas electorales que comenzaban a imperar para ese entonces y cuáles fueron algunos de los principios o lineamientos, dinámicas que se comenzaron a ver dentro de un protosistema de partido, si es que lo podemos llamar así, todos coordinados hacia el interior del PAN, ¿no? La participación política y la participación partidaria va a estar subordinada a las dinámicas de estas élites imperantes dentro de los dos principales órganos deliberativos de la nación, y es a partir de todo este esquema, obviamente va a ser fuertemente deslegitimado por todos los procesos políticos, sociales y económicos que ustedes ya saben, los movimientos inmigrantes, el desarrollo económico de la Argentina, la transformación proto-industrial que se estaba comenzando a dar en la Argentina a comienzos del siglo XX, el boom poblacional, no solamente por la cuestión inmigratoria, sino los grandes traslados que se dan entre las provincias hacia la provincia de Buenos Aires y lo que era en ese entonces la ciudad de Buenos Aires. Esto genera todo un caldo de actividad política, social y económica que comienza a poner en crisis la legitimidad de todas las negociaciones, consensos de las que estábamos hablando. Es en este esquema que durante la presidencia de Roca se comienzan a discutir una serie de transformaciones. Ahí se da la ley de trabajo que surge producto del informe de Vialet Macé,
O, por ejemplo, esta es la transformación, o más que transformación, la breve reforma electoral de Joaquín B. González, en donde Joaquín B. González, teniendo en mente otro modelo de partido político al imperante, eso vamos a discutir más adelante, lo que busca constituir es transformar el sistema electoral que tenía el país en ese entonces para constituir lo que él denominaba las circunscripciones uninominales, teniendo en mente todos estos proyectos, procesos democráticos que ya se veían más o menos consolidados desde hacía tiempo en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Países en donde todos compartían este esquema. También Francia, también Alemania, si bien ellos después van a tender hacia la adopción de criterios más proporcionales. En ese entonces era, desde hacía ya 20, 30 años, imperaba el criterio de las circunscripciones uninominales, en donde todas las cámaras representativas eran divididas en X cantidad de circunscripciones, en donde solamente se podía competir por un cargo de representación. Todos ellos electos por mayoría simple. Este esquema es el que Joaquín B. González va a impulsar. Joaquín B. González, en su proyecto original, él va a establecer la obligatoriedad del voto, la voluntariedad del voto, pero el carácter secreto del voto, entendiendo que esa era la única manera de poder terminar con las dinámicas políticas de cooptación que existían en ese momento. De cualquier manera, los casos de Joaquín B. González, el caso de Hidalgo Gómez, como vamos a ver cuando sea la reforma electoral de Roque Sáenz Peña, lo que está por detrás no es justamente llevar adelante un proceso de apertura política total, sino que representa un intento verdaderamente conservador, entendiendo de que forman parte. Hay una cuestión que siempre hay que tener en cuenta cuando se hablan de esta época y de ese entonces. Todos los procesos políticos que se encabezan, y particularmente el ala reformista de los que formaban parte de estas élites, estos notables que gobernaban el país, tenían esta idea de que había una idea de civilización y de progreso que indefectiblemente iba a llegar por medio del proceso económico y el proceso de alfabetización y educación. El progreso era una idea que estaba al caer, estaba a la vuelta de la esquina, y la educación y la economía era algo que estaba por delante, y que mientras mayor intensificación nosotros dábamos ese proceso, más inevitable iba a ser nuestra entrada a lo que ellos denominaban civilización, ¿no? Esa idea de civilización buscada de manera constante por estas élites les daba a entender de que, si bien podían existir motivos para poder limitar el voto, o ¿cómo es que se llama? Todas estas cuestiones que nosotros las definimos ahora como populistas y demás, indefectiblemente con el proceso histórico, con el devenir histórico, se iban a terminar superando, y todo iba a haber un nivel de civilización que iban a ser innecesario el tener que seguir restringiendo todo tipo de actividad política. Entonces, a eso hay que sumarle el hecho de que se consideraban que estaban del lado de la vereda correcta. Entonces, si bien representaba un acto conservador en el sentido de que buscaban mantener la preponderancia, la vigencia de estas dinámicas, de estas instituciones políticas, ellos consideraban que podían garantizarlo no solamente a partir de la legitimación de estos proyectos, sino también de la canalización de todos los conflictos políticos y sociales que existían en la sociedad en ese momento, si se los incorporaba al juego político y no se los excluía, ¿no? Entonces es una doble combinación. Si bien es un esquema de apertura, también forma parte de un esquema conservador en el sentido de garantizar
la presencia en el poder político, ¿no?, que ellos tenían. En este esquema es que se da la elección de, por ejemplo, el primer socialista en la historia de Latinoamérica fue Alfredo Palacios, producto de esta reforma, pero la particularidad estuvo en el hecho de que, dadas las circunscripciones que se diseñaron, esto permitió establecer reductos considerados a la hora de diseñarlos como que tenían algún aspecto de homogeneidad y de representación de algún interés central. Entonces se podía ir a competir más a mano, y aquel que saliera electo iba a tener un verdadero conocimiento de lo que estaba pasando dentro de la circunscripción por la cual fue electo. Si bien en los grandes números esto no fue el caso en el sentido de la gran renovación a nivel de partidos políticos que formaron parte dentro de las cámaras, lo interesante fue de que se dio el caso de la selección de Alfredo Palacio, y la cual nos llama la atención el hecho de que haya sido electo por el barrio de La Boca, ¿no? Todos sabemos que el barrio de La Boca se caracterizó históricamente por ser un barrio de inmigrantes, un barrio de clase trabajadora, clase obrera, en donde las raíces tano-genoveses, ¿no?, digamos, todo lo que se sabe de eso, en donde las ideas de izquierda tenían gran presencia y gran apoyo, ¿no? Pero exceptuando el caso de Palacio, la verdad es que en los grandes números la Cámara, en términos de homogeneidad ideológica y homogeneidad partidaria, no sufrió grandes transformaciones. Si mal no me equivoco, en el interior del país solamente se eligieron tres legisladores diferentes, partidariamente hablando, de lo que era en ese entonces el PAN. Sin embargo, esta reforma de Joaquín B. González tuvo poca vida, porque con la presidencia de Quintana desapareció y se volvió al esquema anterior del que nosotros habíamos estado hablando. Sin embargo, las fricciones siguieron estando presentes, las crisis, la delegitimación y la necesidad de conducir la actividad política y la participación y las dinámicas políticas hacia el interior de las instituciones siguió poniendo en la mesa la necesidad de hacer una reforma electoral, particularmente en dos aspectos. Una, garantizar la representación de las minorías hacia el interior de la Cámara, y dos, garantizar el secreto, bien digo, del voto. Un elemento que es interesante darse cuenta es que esta transformación se da en un esquema ya de agotamiento en términos de legitimidad de las élites o notables gobernantes, una fuerte crisis hacia el interior del PAN, ya casi la retirada política de grandes actores políticos del PAN que habían evitado y trabado por años el desarrollo de lo que se consideraban el ala más reformista del ala liberal imperante hasta ese entonces, entre ellos la figura de Roque Sáenz Peña. De hecho, no está de más recordar, por ejemplo, cuando la candidatura de Roque Sáenz Peña era muy fuerte a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, al punto tal de que Roca, a los fines de evitar la llegada a la presidencia de Roque Sáenz Peña, él pone o postula la presidencia del padre de Luis Sáenz Peña, y esto termina haciendo que la candidatura de Roque Sáenz Peña se caiga. Es decir, las disputas, las competencias las competencias políticas en la élite fueron absorbidas de manera interpartidaria por las cámaras. Esto es larga data, ¿no? Entonces se entiende que se den estas reformas profundas o importantes, no diría tan profundas, pero importantes en el esquema institucional argentino, que derivan en la llegada definitiva del radicalismo en el 16, ¿no? Para tener dos cosas que son importantes y que nos competen a nosotros. Una es que
se pone el criterio restringido o voto limitado, que en realidad se le llama, y es que aquel que va a votar no vota por la totalidad de los cargos, sino que simplemente vota por 2/3 de los cargos, quedando ese remanente tercio a la segunda fuerza, ¿no? Necesariamente se mantiene el esquema de lista completa, es decir, uno va, vota, en el sentido de que los partidos políticos presentan una lista de candidatos y las personas van y votan por ello, pero hay una particularidad. La particularidad radica en que los que votaban tenían la posibilidad de alterar el orden de las listas. De esta manera hay un doble esquema de conteo. Un esquema de conteo tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos, al presentar las listas, se realizaba el conteo por partido y se decía, bueno, el partido político tanto, el partido político A salió en primera colocación, el partido político B salió en segunda colocación. Ahora bien, después procedía un conteo hacia el interior de las listas a la hora de definir quiénes entraban y quiénes no. Y se podía dar la posibilidad de que había gente de que no terminara entrando porque tenían más votos dado el esquema de tachas y borratinas. Se daba como una especie de acomodamiento en la lista, lo cual es un detalle interesante. Sin embargo, siempre imperaba la lógica de se vota la lista en su totalidad como si fuera una lista cerrada sin alterarlo de manera alguna, ¿no? Esto, más allá de, ya sabemos todos el interludio que hubo con el golpe militar del 30, todo el tema de las presidencias de Justo y las demás que se puede discutir, en esencia siempre, más allá de este elemento, nosotros no entramos en discusión de eso, pero la verdad es que el sistema electoral no sufrió ningún tipo de transformación hasta la elección del 46. Es decir, la elección que lleva a la presidencia a Juan Domingo Perón. En la particularidad donde estuvo. La particularidad estuvo en el hecho de que se eligieron para diputados, se mantuvo el criterio de la ley Sáenz-Peña, es decir, el voto limitado, 2/3 para el primero, 1/3 para el segundo. Pero en lo que tiene que ver con electores a presidentes, se volvió al esquema anterior a la reforma de Sáenz-Peña, al esquema de lista completa. Es decir, el partido que lograba la mayor cantidad de votos se llevaba la totalidad de los electores de la provincia. De esta manera se dio el caso de que, por ejemplo, la fórmula de Perón-Quijano sacó el 50% de los votos, pero se terminó llevando el 82% de los electores que estaban en disputa. Hay una cuestión que es importante, que para mí representa uno de los grandes hitos de la historia política, del sistema electoral, tiene que ver con el peronismo, porque durante el primer peronismo, las dos presidencias de Perón, se dieron grandes y profundas transformaciones al sistema electoral argentino. El primero de ellos, necesariamente, fue el sufragio femenino. Eso fue la ampliación en su totalidad del voto hacia el universo, ¿no? de los ciudadanos en el país, lo cual no es un detalle menor. Pero hubo dos reformas que tuvieron un impacto importantísimo en el diseño de tanto de las circunscripciones como en el establecimiento de las fórmulas electorales, pero particularmente en lo que fue el diseño del sistema de partidos en el país. Yo no sé qué hora es, son las 53. Voy a comentar la ley de partidos políticos del 49 y si quieren te hacemos un corte de unos, no sé cuánto es lo que estábamos haciendo de corte, pero hacemos un corte ahí para que no se les haga tan bomba. Una particularidad que tiene esta ley de partidos políticos
a la Ley Orgánica de Partidos Políticos del 49 es que, si bien con anterioridad se habían discutido la necesidad y había proyectos de reforma, perdón, no de reforma, sino de diseño de una ley nacional que buscara reglamentar qué era un partido político, cómo debían ser, cuáles eran sus responsabilidades, su competencia, etcétera, la verdad es que nunca se había diseñado, y la primera Ley Orgánica de Partidos Políticos surge en el 49, ¿no? Sin embargo, esto surge porque tiene una necesidad política del momento y del contexto que tiene mucho que ver con la idea de partido político imperante en ese entonces dentro de la cabeza de Perón, ¿no? La idea tiene que ver con dos cosas, no solamente con el convencimiento que tenía Perón, sino también por una realidad política. Y la realidad política fue que Perón, cuando llega a la presidencia, llega sin partido propio. De acá la combinación de diferentes actores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, que todos conocemos, ¿no? Una fuerte una escisión del Partido Radical en crítica profunda, producto del comportamiento que había tenido el radicalismo a lo largo de lo que se conoce como la década infame, toda una rama más nacionalista, toda una rama más conservadora, que fue muy importante en las provincias del norte, incluso acá en la provincia de Mendoza. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Toda la vertiente trabajadora, que estaba segmentada entre anarquistas, socialistas, comunistas, sindicalistas, etcétera, que más que menos se coordinó una rama de esta más sindicalizada en el Partido Laborista, etcétera. De esta manera, cuando Perón llega a la presidencia, llega con el acompañamiento de una pluralidad de fuerzas que se encontraban, si bien apoyando su figura, en clara y abierta competencia entre ellas. Entonces, el peronismo, el naciente peronismo, se encontraba ante la dificultad de ordenar esa homogeneidad de intereses segmentados y de origen bastante contrapuestos dentro de una organización política particular y específica que respondiera en principio a la figura de Perón, ¿no? De acá todas esas historias de comentarios que ya saben, nosotros no vamos a entrar, pero que tienen que ver con esta idea de que Perón nunca había pensado un partido político, había pensado un movimiento, etcétera, etcétera. Pero la idea es que esta ley orgánica de partidos está diseñada y orientada en pos de estos objetivos, ¿no? Ordenar las líneas propias, no solamente propias, sino ajenas, ya vamos a ver en este aspecto, y también lograr un fuerte consenso hacia el interior de las cámaras, ¿no? Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Cuando siempre que doy esta ley y doy este tema, a mí particularmente me gusta mucho porque es, en términos políticos, politológicos y también historiográficos, es una ley concisa. Ya vamos a ver, son 8 artículos, nada más y nada menos que 8 artículos, reglamentados con tal precisión que no necesitan una reglamentación más allá de lo establecido en ese artículo para tener ejecutoriedad. Entonces es tan corta, tan directa, tan precisa que va al grano y se puede dar en su totalidad. Nos podemos dar el lujo de citar artículo por artículo y discutirlo cada uno de ellos, ¿no? En esencia, lo que hacía esta ley orgánica de partidos era generar incentivos institucionales para que los partidos políticos no se fragmentaran, pero tampoco se pudieran coalicionar. Porque una de las cosas que establecía esta ley era que todo partido nuevo que se generara, es decir, ya fuera por fraccionamiento o por coalición, se debía inscribir
pero no podía competir electoralmente hasta dentro de 3 años, realizada la inscripción. En este sentido, porque yo digo de que cuando se diseña esta ley no solamente se piensa en propios, sino también en ajenos, porque si bien es cierto que la ley electoral lo que busca hacer es ordenar las filas del peronismo, al mismo tiempo lo que busca es evitar la constitución de nuevas uniones democráticas. Ustedes saben de que la Unión Democrática fue el partido político contra el cual la candidatura de Perón compitió, la fórmula Tamborini-Mosca, la cual tuvo la particularidad de que tuvo representaciones partidarias desde arcos más conservadores hasta el comunismo propio, ¿no? Entonces, cuando se establece una reglamentación de este término, lo que se está proyectando es justamente esto, ¿no? En este mismo sentido va el artículo 3. Todo partido nuevo que se registrara no puede hacer uso de imágenes, símbolos, representaciones, ideas, nada de eso que ya tenga otro partido existente. En la misma línea que lo anterior, pero hay un elemento interesante en esta normativa, y es el hecho de que lo que la normativa busca garantizar es que todo partido político que se constituya adopte para sí una doctrina propia, una doctrina que sea un sello indistinguible y que fuera diferenciable de las demás ofertas políticas partidarias que estaban vigentes en ese momento, ¿no? Entonces, dentro de estas dinámicas, el fortalecimiento de la lógica interna y la imposibilidad de ordenar a los demás actores en una misma fuerza es la esencia de lo que está por detrás. Y en este mismo sentido, lo que se hace es, se evita que haya una migración de dirigentes de un lado para otro. ¿Esto qué quiere decir? Es que obviamente no se puede dar lo de las listas de espejo, ¿no? Digamos, los candidatos del partido A no pueden ser al mismo tiempo candidatos del partido B, pero en realidad lo que se evita es que eso estaba también reglamentado por la ley, es que aquellos que habían sido autoridad, es decir, habían ocupado un cargo de poder para el partido A, con posterioridad no podían ser o formar parte de las listas del partido B en una elección posterior. Esto lo que evitaba justamente es lo que estamos hablando, ¿no? La fragmentación de las fuerzas hacia el interior de un partido, particularmente el peronismo en este caso, y así mantenerlos a todos los dirigentes dentro de un proyecto mismo, ¿no? Digamos, en una misma línea política. Esto es lo que yo les había adelantado, es decir, toda nueva alianza, coalición o unión que se constituyera tenía que inscribirse como un nuevo partido. Y esto fue, si yo los invito a... Están en internet, se pueden descargar las memorias en las que se discute la sanción de esta ley, las cuales para mí son riquísimas, son muy ricas, y además porque es el punto más álgido en el debate parlamentario de ese momento, ¿no? Digamos, el bloque radical de los 44, si no me equivoco, con todo el bloque peronista, que el radicalismo pasa a ser la única minoría presente en el Parlamento, y las discusiones son tan vívidas, tan ¿cómo se le puede decir? Tan fogoneadas, que la verdad que para mí son una riqueza histórica bastante muy linda y que llama mucho la atención. Entonces se los recomiendo totalmente. Uno de los puntos que mayor discusión generó a la hora de sancionar la ley orgánica de partidos de la que estamos hablando fue sobre la quita de la personería jurídica. Si bien yo no recuerdo que se haya en ese entonces realizado alguna quita de personería jurídica siguiendo estos criterios, en realidad lo que nosotros estamos hablando era para hacer la primera ley orgánica de partidos
y que estuviera reglamentara tan pocos puntos, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, la ley orgánica de partidos no establecía ningún tipo de reglamentación en lo que tiene que ver a la organización interna del partido, es decir, selección de autoridades, reglamentos internos, criterios y periodicidades con las que debían cumplir internamente los partidos, financiamiento, etcétera. No tocaba ninguno de esos puntos. Sí era un punto interesante y un punto de discusión profunda el hecho de que existiera la posibilidad de que el Estado quitara la personería jurídica a los partidos políticos, ¿no? Era entendido en ese momento como un ataque y un avasallamiento a la estabilidad y a la pluralidad de voces existentes en el país, ¿no? Con todo el debate que ustedes ya saben propio de las discusiones de peronismo, antiperonismo que se estaban comenzando a dar dentro del país. Esto forma parte de algunos de los criterios, si quieren lo pueden buscar. Creo que está colgada en la página, en el Moodle de la cátedra. Pero uno de los elementos que es más interesantes a mí de la ley es el hecho de que establecía la posibilidad de que se constituyeran asociaciones femeninas, particularmente partidos políticos femeninos, que pudieran competir electoralmente. Y había dos detalles. El primer detalle es que estos partidos políticos, estas asociaciones femeninas, cuando se constituían, no debían cumplir con los criterios que nosotros estamos hablando, siempre y cuando se diera dentro del espacio de algún partido que ya tuviera el reconocimiento. En este sentido, esto lo que hace es justamente dar formalmente a lo que históricamente se ha conocido como las tres patas del peronismo, las tres ramas internas del partido peronista, que son la femenina, la sindical y la histórica, ¿no? Creo que se llama masculina, si no me equivoco, o la tradicional. Pero en realidad esas tres patas que se conocen tienen su fruto institucional en este aspecto, ¿no? Es lo que le da, de esta manera se da un canal de participación política bastante fuerte a todo el movimiento feminista peronista que estaba teniendo lugar en ese momento, ¿no? Lo cual es un detalle muy importante porque fue único en el país hasta ese entonces. En términos de la otra gran reforma fue la Constitución del 49, que como todos sabrán, la Constitución del 49 es la primera constitución nacional que establece la elección directa del presidente, ¿no? Con la posibilidad de ser reelecto de manera indefinida, pero a mayoría simple. En la Cámara de Senadores se sufre dos grandes transformaciones. Se elimina la elección directa la elección indirecta, se establece la elección directa a simple mayoría, pero se mantiene el número de senadores. Y la Cámara de Diputados, además de que se sufre el aumento del divisor a partir del cual se hace la asignación de la cantidad de diputados para cada provincia, se establece un elemento que llegó para quedarse, y es el hecho de el mínimo de diputados por circunscripción. Esto lo que busca garantizar es que cada provincia, más allá de su tamaño poblacional, tenga una base de representación mínima hacia el interior de la Cámara de Diputados. Esto es un criterio que hasta el día de hoy sigue vigente, con transformaciones, hubo cambio, etc. Pero forma parte de uno de los elementos que con el profesor Julio estuvimos hablando y haciendo mención en clases anteriores, a partir de las cuales se mantienen algunos de los sesgos que nosotros tenemos hacia el interior de la Cámara de Diputados, ¿no? Si bien ese sesgo nosotros lo vamos a ver más adelante, pero esta es una de las grandes razones por las cuales provincias chicas como San Luis, etcétera, tuvieron por muchos años más diputados de lo que poblacionalmente les deberían haber correspondido.
Así que bueno, acá lo próximo es la reforma del 51. Así que antes de entrar en eso, si quieren, tenemos 10 minutitos y comenzamos a las 18. Largamos con la segunda parte del peronismo si quieren. ¿Me siguen hasta acá? ¿Es muy bomba? No, profe, estaba todo bien. Perfecto. Bueno, listo, entonces nos vemos a las 18.